Antes de presentar el sermón esta mañana, vamos a tener una oración. Les invito a inclinar su rostro. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, nuevamente, porque ha sido un día hermosísimo, Señor, el gozo que hay en nuestros corazones, porque tú nos has permitido volver a reunirnos, Señor, en este templo que tú nos das. Gracias por la libertad para ello, gracias por los medios para ello, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Cuida, Padre, de aquellos que no han podido venir, que también busquen tu rostro en este día, que es tu día, Señor. Y Padre, suplicamos que tu Santo Espíritu controle todo nuestro ser, Señor, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, que estemos concentrados, Señor, en escuchar tu voz, que nada nos distraiga, Padre. Y sé tú quien hable a través de tu siervo, sé tú quien habla a nuestros corazones, Padre, para gloria tuya lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Has escuchado o tal vez alguna vez has pronunciado tú algunas frases como así me hizo Dios? Sí. Así me criaron mis padres. O las circunstancias de la vida me han hecho ser lo que soy. A veces las has dicho, las has pronunciado, ¿no? O las has escuchado nada más. Tú nunca has dicho algo así, ¿va? Yo sí lo he dicho. Yo sí he dicho, así me hizo Dios. Aunque sabemos que la realidad es muy diferente y por eso sentí que era necesario que los niños se quedaran, porque cuando somos niños nuestros héroes son los papás y aprendemos mucho de ellos y les creemos todo lo que dicen nuestros papás, ¿verdad? Y lo que dicen nuestros abuelitos, si lo dice papá o lo dice mamá es que está bien, si dice mi abuelito, lo dice mi abuelito, pues está bien y lo creemos como niños, ¿verdad? Pero luego empezamos a crecer y las cosas empiezan a cambiar. La verdad es que los que usan este tipo de expresiones, cuando dices es que así soy yo y pues no puedo cambiar, lo que realmente estás diciendo es que es una excusa para pretextar o sustentar algo que tú sabes que hiciste y que estaba mal hecho. Cuando usamos esas frases es porque alguien nos dijo, oye, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué? Pues así soy, así me hicieron. Oye, pero ¿por qué hablas tan duro? ¿Por qué hablas tan...? Así soy, así me criaron mis padres, así me enseñaron mis padres. Pero la realidad no es esa. La realidad es que cada uno de nosotros somos lo que somos porque así lo decidimos, no por lo que los demás digan o no de nosotros. Y usar esas frases para sustentar nuestro mal comportamiento no está bien, no está bien. Ahora, ciertamente e innegablemente, y esto es una razón bíblica para sustentar lo que yo acabo de decir esta mañana, ciertamente, innegablemente, cada uno de nosotros somos esa mente maestra atrás de cada mala decisión. Nosotros mismos y nadie más somos esa mente maestra detrás de cada mala decisión. Cada vez que nos equivocamos, somos nosotros y no podemos culpar a nadie de lo que hicimos, ni a nuestros papás, ni a nuestros abuelos, mucho menos a Dios. Mucha gente culpa a Dios de ser lo que son, y eso no es correcto. Y bíblicamente lo vamos a demostrar. Fíjese lo que dice Mateo, capítulo 15. Vamos a proyectar los versículos para ir un poco más ágiles, porque es un mensaje un poquito extenso. Mateo 15, versículo 19. Este es nuestro Señor Jesús hablando. Mateo 15, 19, son palabras de nuestro Señor Jesús. Y Él dice, porque del corazón, fíjese bien lo que dice el Señor Jesús, del corazón, o sea, de nuestro interior, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todo lo malo sale de nuestro interior. Por lo tanto, no podemos culpar a nadie. Si yo digo algo malo, si yo hago algo malo, no puedo culpar a nadie de eso, porque yo fui el que decidió hacer eso, algo malo, o decir eso que está mal. ¿Sí? Y luego el apóstol Pablo
que es un poquito difícil de comprender a veces, en el capítulo 7, uno de mis capítulos favoritos, Romanos capítulo 7, versículos 18 al 23, aquí lo vamos a estar proyectando, dice lo siguiente, dice el apóstol Pablo: y yo sé que en mí, esto es en mi cuerpo, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo: yo soy el que lo estoy haciendo, no me lo están obligando a hacer, yo soy el que está decidiendo hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De modo que cuando yo hago algo malo, cuando yo digo algo malo, no puedo decir: es que así me hizo Dios, es que así me hicieron mis padres, es que la vida me ha tratado mal. No. Eres tú el que está decidiendo hacer algo malo o decir algo malo. No puedes echarle la culpa a nadie. Afortunadamente Dios nos dejó consejos en su palabra para tomar buenas decisiones, no malas decisiones como las que nos hacen decir ese tipo de excusas: así soy yo. Dios nos dejó varios consejos y les voy a dar nada más 3 esta mañana. En primer lugar, el primer consejo que nos dio nuestro Señor es: tenemos que poner mucha atención cuando vamos a tomar una decisión. Tenemos que poner mucha atención a los momentos de tensión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo voy a tomar una decisión, cuando estoy a punto de hacer algo y me siento intranquilo, me siento inquieto, ese es un momento de tensión, porque tienes incertidumbre, tienes duda de que si lo que vas a decidir o lo que vas a hacer está bien o mal. Y tú tienes que prestar mucha atención a ese momento de tensión, porque ese momento de tensión te lo está dando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te está diciendo: detente. Y sientes esa duda de: ¿debo hacer esto o no debo hacer aquello? Pero lo que hace el ser humano, y lo hacemos la mayoría de nosotros, es que cuando vamos a hacer algo que sabemos que está mal, pero lo queremos hacer porque nos atrae mucho, nos gusta la idea, empezamos a convencernos a nosotros mismos de que lo que vamos a hacer a lo mejor está bien. Y empezamos a mentirnos a nosotros mismos: oye, pues no sería tan malo hacer esto, ¿no? A lo mejor estaría bien hacerlo, a lo mejor no va a pasar nada malo. Y luego nos creemos esas mismas mentiras y caemos en el pecado. Y escúchenme, la realidad bíblica es esta: si vamos a hacer algo bien, no necesitamos convencernos, porque está bien y Dios nos lo va a permitir. Pero si estamos tratando de convencernos de que lo que vamos a hacer está medio bien, haz una pausa, porque seguramente no está bien. No hay necesidad de tratar de convencerte de hacer algo que está bien. Pero cuando vas a hacer algo mal, empiezas tú a tratar de convencerte de que está bien para hacer algo mal. Entonces tienes que prestar mucha atención cuando vayas a hacer algo y dudes y pienses si estará bien o no estará bien. Es el Espíritu Santo el que te está redarguyendo, te está poniendo ese momento de tensión para que reflexiones, para que pienses: ¿debería hacer esto o no debería hacer aquello? Entonces, en esos momentos de tensión, en esos momentos de duda, lo que tienes que hacer es lo siguiente: haces una pausa, te detienes, oras al Señor, reflexionas si lo que vas a hacer estaría de acuerdo con lo que Dios enseña o no. Otra vez, te detienes, no lo haces, no te tratas de convencer, haces una pausa, oras: Señor, quiero que me digas si lo que estoy a punto de hacer está bien o mal. Reflexionas en lo que Dios te diga, y una vez que Dios te diga: esto
esto es lo que debes hacer, obedece, no lo dudes. No trates otra vez de convencerte. Ay, a lo mejor Dios no me entendió, déjame decirlo otra vez, a ver si cambia de opinión. Así no funciona. Y en el momento en que Dios te diga eso, no lo hagas, obedece. Porque si no vas a caer en pecado. Y hay un evento en la Biblia que nos enseña lo que sucedió. Creo que todos conocemos un poquito la historia de David. Y ahí en la primera carta de Samuel, del profeta Samuel, en el capítulo 24, todo sucede a raíz de que el profeta Samuel le dice al rey Saúl: David va a ser quien te suceda en el trono. Cuando tú te mueras, David va a ser el rey. Y entonces Saúl se enoja tanto que empieza a perseguir a David para matarlo. Fíjense. Entonces va Saúl con todo su ejército, y vemos ahí en 1 Samuel capítulo 24, del versículo 1 al 6, tenemos la historia. Dice: cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, o sea, imagínense, 3,000, el ejército, hombres escogidos de todo Israel, quiere decir que eran los mejores guerreros, 3,000 hombres para buscar a uno solo, que era David, 3,000 contra uno. Y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Cuando dice la Biblia para cubrir sus pies, en aquel entonces, los reyes obviamente traían su túnica y traían una capa o un manto que los cubría. Entonces, cuando iban a hacer sus necesidades, se quitaban el manto, se quedaban con la túnica, se ponían en cuclillas, y la túnica cubría sus pies. Eso es lo que está diciendo la historia. ¿Sí se entiende? Entonces entró para hacer sus necesidades a la cueva. ¿Ok? Esa es la escena. Entonces los hombres, versículo 4, los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo, es decir, a Saúl, en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y escuchen lo que hizo David. Se levantó David y calladamente, con su espada, con su cuchillo, cortó la orilla del manto de Saúl. El manto estaba a un lado, Saúl estaba sentado en cuclillas. Después de esto, se turbó el corazón de David. Es decir, Dios le dijo: detente. Fue cuando entró en un momento de tensión para decir, porque sus hombres, su ejército, le estaban diciendo: mátalo, ahí lo tienes, está de espaldas de ti, ahí puedes tú cortarle la cabeza si quieres. Todo el ejército de David le estaba diciendo: ve y atácalo, mátalo. Y cuando David corta un pedacito del manto de Saúl, entra en tensión, empieza a reflexionar: ¿estará bien lo que voy a hacer ante los ojos del Señor? Dice: se turbó el corazón de David, porque de donde sale todo lo malo, ¿se acuerdan que acabamos de leer? Se turbó el corazón de David, su interior, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, porque era el rey que Dios había puesto, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Se fijan la diferencia? Es como si todos tus amigos estuvieran contigo y te dijeran: órale, haz esto, dale, anímate. Oye, pero mi papá, no se van a enterar, ándale, hazlo. Y así estaban los hombres con David, diciéndole: ataca, mata a Saúl, y a la hora que matas a Saúl, tú ya vas a ser rey. Imagínense lo que podía pensar David: pues si lo mato ya soy rey. Y en ese momento el Espíritu Santo le dice a David: detente. ¿Y qué hizo David en ese momento? Oró, reflexionó, pensó lo que Dios pensaría, lo que estaría bien para Dios, y dijo David: Saúl es el rey que Dios puso. Entonces eso fue su reflexión. Entonces yo no puedo matar al rey que Dios puso en su lugar. Y entonces ¿qué hizo David? Obedeció la voz de Dios y no mató a Saúl. A pesar de que todo su ejército, a pesar de que todos nuestros amigos nos digan: ve y haz esto que tú sabes que está mal, no lo hagas. Detente, haz una pausa, ora, reflexiona, pide al Señor que te guíe, y una vez que escuches la voz de Dios, obedece.
si vamos entendiéndonos, ¿sí? En segundo lugar, otro consejo que Dios nos da es que tengamos mucho cuidado con nuestras ideas preconcebidas. Voy a explicar, no. Los seres humanos acostumbramos a hablar con nosotros mismos, ¿a poco no? Mamita me decía que yo tenía mi amigo del espejo, un espejo así de piso alto. Y yo iba con mi amigo del espejo y le convidaba de mi chocolate. Y entonces quedaba el espejo todo embarrado de chocolate, porque era mi amigo del espejo. Estaba chiquito, más chiquito que ustedes. Esa es la inocencia del bebé, ¿verdad? Y luego, conforme fui creciendo y me gustó más el chocolate ya no le quise convidar, me lo comía yo solo. Pero seguía platicando con mi amigo del espejo. Y conforme vamos creciendo, nos hablamos a nosotros mismos, ¿a poco no? ¿A poco no te has dicho, ay, Esteban, no hagas eso? Ay, Esteban, ¿por qué hiciste eso? Y me pongo a platicar conmigo cuando estoy estudiando, sobre todo, no va a empezar que estoy loco, pero empiezo y bueno, estará bien lo que estoy diciendo, estará bien, ¿tú qué opinas? Y platico conmigo mismo. Y todos tenemos esa intención así de reflexionar hacia uno mismo. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré haciendo algo bien? ¿Estaré haciendo algo mal? ¿Por qué habré dicho eso? ¿Por qué habré dicho eso? No debí haber hecho eso. Y me estoy hablando a mí mismo. Ahora, si tú tienes más de un amigo imaginario, tienes problemas. Uno está bien. Pero si ya tienes dos o tres, se me hace que algo malo. Con uno es suficiente. Y lo que sucede es que cuando platicamos con nosotros mismos, me refiero a que nos vamos creando nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas preconcebidas. Por ejemplo, si nos enteramos que alguien hizo algo malo, lo vemos y dices, yo no haría eso. Esa es una idea preconcebida. Si nos enteramos que alguien está yendo mal, una calamidad, está pasando por algún problema, y pensamos, le está pasando eso porque hizo esto y esto y aquello. Esa es otra idea preconcebida. Eso se llaman ideas preconcebidas. Cosas que nosotros creemos que están bien, que nosotros nos convencimos a nosotros mismos de que esa es la verdad. Y no necesariamente está bien. Cuando no entendemos algo, cuando sucede algo y no lo entendemos, nos lo tratamos de explicar a nosotros mismos para que tenga sentido, aunque no para nosotros mismos, aunque no sea la verdad. Otra vez decimos, esto sucedió por aquello. Y esa es nuestra verdad, pero no necesariamente es la verdad, es mi verdad nada más. Eso es a lo que me refiero, a nuestros propios conceptos o ideas preconcebidas. Otro ejemplo de ideas preconcebidas, y esto por eso me interesaba que estudiaran los niños aquí también. Como les dije al principio, cuando están en esta edad, papá, mamá, los abuelitos son lo mejor, ¿verdad? Lo que digan ellos está bien, les creemos. Pero luego cuando empezamos a crecer y empezamos a juntarnos con amiguitos más grandes, empezamos a dudar de nuestros papás. Y decimos, sobre todo en la edad de la pubertad, la adolescencia, la juventud, se me hace que mi papá o mi mamá, pues, ya están viejitos, como que no, lo que me están diciendo como que no suena lógico, yo creo que es otra cosa. Y te empiezas a crear tus propias ideas. Ya están anticuados. A lo mejor lo que me están diciendo funcionaba en su época, pero ahorita ya no. Esas son ideas preconcebidas. Y cuando vamos a tomar una decisión, no podemos hacerle caso a esas ideas preconcebidas. Tenemos que razonar todo. No podemos decir, pues es que ya mis papás, mis abuelitos ya están viejitos y ya no saben lo que me están diciendo. Cuando ellos eran niños hacían otras cosas, pero como yo soy niño, yo hago otras. Y cuando tú tomas esa posición y le haces caso a tus ideas preconcebidas, vas a cometer los peores errores de tu vida, porque te vas a dejar llevar por lo que dice la sociedad, por lo que dice el mundo, y vas a dejar de hacerle caso a las personas que te aman y que te aconsejan bien. Y vas a empezar a escuchar voces que no te van a llevar a tomar decisiones correctas. Ahora, toda mala decisión
Tú eres la mente maestra atrás de esa mala decisión. No puedes culpar a nadie, tú eres quien lo decide. Y basta una sola mala decisión en tu vida para que te conviertas en tu peor enemigo. Basta solamente una mala decisión para que te conviertas en tu peor enemigo. Por eso el título del sermón es ¿a quién le debes de temer? Y yo espero que al escuchar este sermón vayamos entendiendo quién puede ser nuestro peor enemigo, a quién le deberíamos de tener miedo. Yo sé que si ahorita si hubiera dicho eso al principio, todos hubiéramos empezado a pensar, pues él va a hablar de temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Proverbios 9:10. Pero no, el temor a Dios es un temor reverente, un temor a hacerle sentir mal, a desobedecer a Dios. Yo estoy hablando de tener miedo. ¿A quién le debes tener miedo? Y una sola mala decisión te puede convertir en tu peor enemigo. Otras ideas preconcebidas que debes de desechar es cuando tú empiezas a pensar cosas como es que ya yo me lo merezco, es que yo soy mejor que fulanito, es que yo hago mejor todo aquello, nadie puede hacer las cosas mejor que yo. Esas son ideas preconcebidas equivocadas. Y las peores que pueda haber, las peores ideas preconcebidas que ustedes se pueden imaginar son como estas. La Biblia es un libro de historia. La Biblia no la escribió Dios, la escribieron los hombres. ¿Y qué pueden saber los hombres? La peor idea preconcebida que puede haber es Jesús fue un buen hombre. Jesús no es Dios. Esas son malas ideas preconcebidas. Y escúcheme, toda idea preconcebida al final nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Porque estamos dando por hecho algo que no es. Nos estamos convenciendo de algo que no es para hacer algo malo. Y Dios nos dijo, no te dejes guiar por ideas preconcebidas. Tienes que analizarlo. Porque las ideas preconcebidas son las que usamos precisamente para hacer cosas malas, para excusarnos, para hacer cosas malas, para justificar nuestras acciones. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Corintios, capítulo 10. Las ideas preconcebidas, le voy a decir qué hacen esas ideas preconcebidas. Alimentan nuestro ego. Las ideas preconcebidas alimentan nuestro orgullo, la envidia, nuestros prejuicios, nuestros temores, moldean nuestras decisiones y no podemos permitir que así sea. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, pongan mucha atención. Dice, porque aunque andamos en la carne, es decir, en el cuerpo, no militamos según la carne. El apóstol Pablo utiliza aquí términos del ejército y los utiliza por la razón de que quiere ser muy enfático. Ustedes saben que en el ejército no hay flexibilidad, son órdenes y las órdenes se tienen que cumplir. Dice, no andamos según la carne, está hablando a los cristianos. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia con las que luchamos no son carnales. Nosotros no luchamos contra las tentaciones y contra Satanás con nuestro cuerpo, luchamos espiritualmente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y esas armas espirituales son poderosas en Dios, y aquí es donde quiero que me pongan mucha atención, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, todas esas ideas preconcebidas, hay que derribarlas. Esos argumentos que tú usas para hacer cosas malas, para tomar malas decisiones, hay que derribarlas. Dice, argumentos y toda altivez, que tú te sientas superior porque tú crees que lo sabes todo, contra el conocimiento de Dios. Y aquí está la solución. Para no utilizar tus ideas preconcebidas, debes de llevar todos tus pensamientos a la obediencia a Cristo. En lugar de hacer caso a lo que dice la gente, en lugar de hacer caso a lo que tú te estás formando como creencias de que mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi abuelita o el pastor, en lugar de todo eso dice, lleva
tus pensamientos cautivos a Cristo. Es como decir, Señor, estoy pensando esto, Señor, ¿está bien o está mal? Llévale tus pensamientos para que Él sea el que te ayude a decidir si lo que vas a hacer está bien o está mal. ¿Me están entendiendo? Una vez que tú entregues el señorío de tu vida a Cristo, todas esas ideas preconcebidas van a desaparecer. Pero quiero hacerte una pregunta para ver si nos estamos entendiendo. Cuando tú le fallas a Dios, cuando cometes algún pecado, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Qué excusa pones? Para haber pecado. ¿Cómo te excusas? ¿Cómo dices? Pues pequé porque así me hizo Dios, o así me crearon mis papás, o porque me empujaron mis amigos a hacer algo malo. Les voy a decir una excusa que yo usaba y es un ejemplo de idea preconcebida. Yo decía, Señor, si Moisés y Elías y Zacarías y todos los profetas y Pablo y todos los apóstoles pecaron, pues Señor, pues, ¿quién soy yo comparado? A Elías no le llego a los talones, a Moisés menos, a Pablo nunca, a Pedro. Y si ellos eran tan espirituales y pecaron, Señor, pues yo que no les llego, pues claro que voy a pecar, Señor. Esa es una excusa, esa es una idea preconcebida. Y esa idea me lleva a pecar, me lleva a separarme del Señor. Entonces dice Dios, no, siempre que vayas a pensar en tomar una decisión, no te fijes en lo que tú te has autoconvencido. Lleva tu pensamiento cautivo a la mente de Cristo para que Él sea el que te diga si lo que vas a hacer está bien o está mal. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya vamos a terminar, no se me duerma. En tercer lugar, el consejo que nos da nuestro Señor es: pon atención a los consejos de las personas sabias que Dios pone en tu camino. Pon atención a los consejos de las personas sabias que Dios pone en tu camino. Le pregunto algo, por ejemplo, cuando usted escucha un consejo así directamente, o escucha que alguien aconseja en las noticias o qué sé yo, algo, ¿en qué se basa para decir si cree o no el consejo? ¿En la persona que lo dice? ¿O en la fuente de información de donde sale ese consejo? ¿O si está usted de buenas o de malas para escuchar consejos? ¿O tiene alguna idea preconcebida y por eso no toma esa decisión? ¿En qué se basa para aceptar el consejo de una persona que lo quiere y le dice, no, haz esto, por esto y por aquello? ¿Por qué toma la decisión de aceptar o no ese consejo? Muchas veces desechamos el consejo de las personas porque nos caen mal, o porque no estoy de humor en ese momento, o porque me lo dice porque me quiere molestar. O desechamos el consejo de lo que oímos porque no creemos de dónde viene ese consejo y lo rechazamos. Pero escúchenme, la mejor forma para ser tu peor enemigo es no escuchar consejos. Si quieres ser tu peor enemigo, no escuches a nadie, haz lo que tú creas que debes de hacer. Y serás, te lo garantizo, tu peor enemigo, porque te vas a equivocar una y otra vez y te vas a hacer mucho daño. No escuchar consejos te convierte en tu peor enemigo, porque vas a tomar malas decisiones. Y a veces puede haber momentos en la vida de ustedes en que estén pasando por algo que crean que nadie más ha pasado. Y créanme, todos han pasado por muchas cosas peores que nosotros. Y entonces ustedes dicen, ¿qué me puede aconsejar mi papá o mi mamá o mi abuelito o el pastor si ellos no han pasado por lo que yo estoy pasando?
¿Qué tanto pueden saber como para aconsejarme si ellos no han vivido lo que yo estoy viviendo? Y entonces no escuchamos el consejo. Y vamos a tomar seguramente una decisión equivocada. Ahora, ¿sabe lo que hace la gente que no cree en Dios, o aún cristianos, hacen cosas como estas? Cuando quieren hacer algo malo, no van y le piden consejo a alguien que ya saben lo que les va a contestar. Por ejemplo, decimos, no, mejor no le voy a decir a mi papá porque ya sé lo que va a decir. No, mejor no consulto a mi mamá porque ya sé lo que va a decir. No consulto al pastor porque ya sé lo que va a contestar. Y entonces, ¿a quién consulto? Voy a ir a buscar a alguien que me aconseje lo que yo quiero que me digan para poder hacer lo que yo quiero hacer, aunque sé que está mal. Y les voy a dar un ejemplo de la Biblia para que vean que así sucede. Generalmente buscamos a gente que nos malaconseja para que podamos hacer eso malo y luego digamos, pues es que ellos me aconsejaron. Tener a alguien que diga, pues le echamos la culpa a mis amigos que me dijeron que lo hiciera. Y eso viene desde el Edén. ¿A quién echó la culpa a Eva? A la serpiente. ¿Y Adán a quién le echó la culpa? A Eva. Siempre buscamos a alguien a quien echarle la culpa. Entonces vamos a buscar una persona que me malaconseje para decir, pues ya me dio permiso para hacer algo malo. Y así no funciona en las cosas de Dios. El más grave problema es que nos rodeamos de gente que nos aconseja lo que queremos oír como consejo para hacer lo que ya habíamos decidido hacer aún antes de ir a pedir consejo. Ya habíamos tomado la decisión, nada más necesitamos un empujoncito para hacer algo malo, algo equivocado. Y entonces tomamos la mala decisión. Otra vez, no podemos culpar a nadie. Yo soy el que toma la mala decisión y me convierto en mi peor enemigo. Me convierto en mi peor enemigo. Mire, vaya conmigo por favor a Primera de Reyes. Es una historia que ya hemos leído varias veces, pero que ejemplifica muy bien lo que ha sucedido. Primera de Reyes capítulo 11. Y para entrar en contexto, Dios había enojado con el rey Salomón porque el rey Salomón se había casado con muchas mujeres y había empezado a adorar dioses ajenos. No había adorado a Dios, sino a dioses ajenos. Y entonces le dice Dios a Salomón, Primera Reyes 11, versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él, es decir, Salomón, no guardó, no obedeció lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, escuchen muy bien, porque de aquí se deriva toda la historia. Le dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, que has pecado, que me has desobedecido, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y dice, sin embargo, no lo haré en tus días, o sea, mientras viva Salomón, por amor a David tu padre. Lo romperé tu reino de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y entonces esa fue la sentencia de Dios porque Salomón lo había desobedecido. Y en el camino de la vida, Dios usa al profeta Ahías para que vaya a ver a Jeroboam. Y en el versículo 29 del mismo capítulo 11 de Reyes, Primera Reyes, dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este profeta estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías el profeta la capa nueva que tenía sobre sí, fíjese lo que hizo, la rompió en 12 pedazos, su capa nueva,
rompió su capa en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino, lo que le había dicho Dios a Salomón, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, a Jeroboam, y él, el hijo de Salomón, tendrá una tribu por amor a David mi siervo. Ahí se cumple, ahí le dice el profeta Ahías a Jeroboam que se iba a cumplir lo que Dios le había dicho a Salomón, que iba a romper el reino. Y continúa la historia. Esa es la parte que necesitábamos entender. Ahora, llega el momento en que muere Salomón y entra en el reino su hijo, el hijo de Salomón, del que se refería Dios en el capítulo 11, se llama Roboam, ¿sí? Y escuchen lo que pasa en la historia de Roboam, en el capítulo 12, a partir del versículo 3. Entonces viene Jeroboam, al que había hablado el profeta Ahías, a hablar con el rey, con Roboam, y le dice: oye, tu papá fue durísimo con nosotros, nos cargó un impuesto tras otro y una prueba tras otra y carga más carga. Y dice Jeroboam: oye, pues tú no seas malo, o sea, quítanos un poquito de tanto tributo, de tanta carga, échanos la mano. Y entonces Roboam toma 2 decisiones muy sabias. Escuchen lo que hizo Roboam primero. Le dijo a Jeroboam: vete y en 3 días regresa. O sea, se dio tiempo para reflexionar lo que iba a decir. Y una segunda cosa importante que hizo Roboam, dice, fue a consultar a los sabios que trabajaban para su papá. Fíjense, dice ahí en el versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo a los ancianos: ¿cómo me aconsejan que responda a este pueblo? Y los ancianos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondieres buenas palabras y buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Ese fue el consejo de los ancianos. Háblales bonito, concédeles lo que te están pidiendo. Pero fíjense lo que hizo Roboam, versículo 8. Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo ¿a quiénes? A los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él con sus amigos. O sea, los ancianos le dijeron: dile al pueblo, sí, vamos a reducirle para que estés tranquilo, y yo voy a ser tu rey y tú vas a servir. Pero en lugar de eso, dijo Roboam: déjame preguntarle a mis cuates. Como si ustedes, su abuelita, su papá, su mamá le dicen: oye, te aconsejo que no hagas esto, o que hagas esto. Y luego ustedes van con sus amigos de la escuela, con sus primos o quien sea, y dicen: oye, mi papá o mi mamá me dijeron que hiciera esto, ¿tú qué piensas? Y obviamente mis amigos y mis amigas me van a decir lo contrario. Y entonces ya no voy a seguir el consejo de mis padres, voy a seguir el consejo de mis amigos y me voy a equivocar. Mire lo que le pasó a Roboam. Dice: dejó el consejo a los sabios y les pide su consejo a los jóvenes. El versículo 9. Y les dijo: ustedes jovenazos que crecieron junto conmigo, ¿cómo me aconsejan que responda yo a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y fíjense lo que le dicen los jóvenes, sus amigos. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Lo que está diciendo Roboam es: yo soy superior a mi padre, yo soy más grande, más poderoso que mi padre. Y entonces esto es lo que voy a hacer. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo. Fíjese lo que le dijo a su pueblo: mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. En lugar de seguir el ejemplo, el consejo de los ancianos sabios, fue con sus amigos que lo aconsejaron. Y entonces llega Jeroboam, regresa Jeroboam, y dice: rey, ¿qué decidiste? Dice Roboam: les voy a subir el castigo, la carga, les voy a hacer peor que lo que les hizo a mi papá. Y entonces dice Jeroboam: ¿sabes qué? Entonces ya no eres nuestro rey.
y llama a Jeroboam, que era principal del ejército de Israel, y dice: Israel, vámonos todos al norte. Y se llevó a las 10 tribus que le había dicho el profeta Ahías, ¿se acuerdan? Se las llevó al norte. Y Roboam nomás se quedó con una, como dijo Dios, con Judá y con Jerusalén, se quedó con esas dos en el reino del sur. ¿Y saben qué? Así están ahorita todavía, después de miles de años, de cientos de años, perdón. Esa mala decisión que tomó el rey Roboam de no hacerle caso a los ancianos, sino a sus amigos, dividió a toda la nación de Israel, y se fueron 10 reinos para el norte y se quedaron 2 reinos para el sur. Y aún en nuestros días así está, por no tomar el consejo de las personas sabias que Dios pone en nuestra vida. Los papás, los abuelos, por más viejos y que lleguen a ser, siempre serán más sabios que un niño o que un joven. No puedes desechar sus consejos. Al contrario, tenemos que buscar a las personas sabias que Dios pone en nuestro camino, de preferencia cristianos, obviamente, que se basen en la palabra de Dios para aconsejarnos, no en lo que ellos crean, no en lo que ellos piensen, sino qué dice Dios de esto que tú te estoy preguntando. Así es como ustedes y como yo y como todos deberíamos de preguntarle a las personas sabias: oye, ¿qué dice Dios acerca de esto? Cuando vayas con su papá, con su abuelita, o quien sea, pregúntenle: oye, papá, mamá, necesito tomar esta decisión, ¿qué dice Dios acerca de esto? No, ¿qué piensas tú, papá? ¿O qué piensas tú, mamá? ¿O qué piensas tú, abuelito? ¿O qué piensas tú, abuelita? ¿O qué piensas tú, pastor? No. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Aconséjame de acuerdo al pensamiento de Dios. Eso es lo que deberíamos hacer. Ahora, después de que hemos escuchado este sermón, ¿a quién crees que le debes temer? ¿A quién es al que más miedo le debes de tener? A uno mismo. Porque yo soy mi peor enemigo. Yo soy la mente maestra atrás de cada mala decisión. No puedo decir: Dios me hizo así, mis papás me hicieron así, así me educaron, así me hizo la vida. No puedo decir nada de eso. De dentro, dice el Señor Jesús, es donde salen los malos pensamientos, las malas decisiones. De mi interior no puedo culpar a nadie. Así es que al que más miedo le debo tener es a mí mismo, en no tomar las decisiones de acuerdo, como dijimos en el primer punto, cuando surja alguna duda, cuando surja alguna tensión, cuando surja algún problema, debo de tomar la decisión. Omar, puedes proyectar ahí. Cuando surja la tensión o la duda, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una pausa, orar, reflexionar, y una vez que Dios nos diga lo que debemos hacer, obedecer. Si no quieres ser tu peor enemigo, si quieres tomar decisiones correctas, si no te quieres equivocar en tu vida, en el momento en que sientas que lo que vas a hacer no se ve muy bien, haz una pausa, ora, pídele a Dios que sea el que te guíe. En segundo lugar, no te creas todo lo que tú ya te dijiste a ti mismo, no te autoconvenzas, sino piensa: ¿cómo pensaría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y en base a lo que veas que Jesús haría, hazlo igual. Y en tercer lugar, nunca deseches el consejo de una persona sabia. Nunca lo deseches, escúchalo. Aunque la persona no te caiga bien, aunque no la conozcas bien, si la persona está usando la palabra de Dios para aconsejarte, hazle caso. Por eso vuelvo a decir, cuando tú vayas a preguntarle algo a alguien, a pedir un consejo, no le preguntes: ¿qué piensas tú? ¿O qué harías tú? ¿O qué hiciste tú cuando te pasó algo parecido? No le preguntes así.
Pregúntale, ¿qué dice Dios que debería yo de hacer en este caso? ¿Cómo me aconsejaría Dios que hiciera en este caso? Así pregunta, porque sabes, siempre tendrá la respuesta correcta. Si la persona lo toma de aquí, de la palabra de Dios, siempre tendrá la respuesta correcta y no vas a tomar malas decisiones. Pero si no haces nada de esto, ten miedo de ti mismo, porque tú eres tu peor enemigo. Tú eres la persona que más daño se puede hacer a sí mismo. Espero que haya quedado claro el mensaje de esta mañana y que sigamos estas instrucciones de Dios, no son instrucciones mías. Todo salió de la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que es lo que Dios dice. Y lo mejor es obedecer para no ser nuestro peor enemigo. Amén. Amén. Quiero pedirle a mi amado pastor que nos dirija en oración para cerrar el culto y luego terminamos con un canto más. Si nos hace el favor, pastor. Nos dirige en oración y luego tocamos un canto. Padre Santo, muchas gracias te damos, Señor, por estas reflexiones y porque en ti tenemos el mejor consejo para que podamos vivir la vida correcta. Gracias, Padre Celestial, porque ahora los niños también aquí estuvieron para escuchar estas reflexiones, Señor. Gracias por este día. Gracias por este culto a tu nombre. Ahora despídenos con tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Vamos a estar en pie para que se desentomen. Y vamos a entonar un canto.